Épale cabros, ¿cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy. Y en esta ocasión por fin vamos a poder decir que vamos a hablar de Five Nights at Freddy's, la película. Y todos los fans ya se conocen esta historia, pero para los que no la conozcan, se las cuento. Tenemos a un joven llamado Mike, quien cuida a su hermana pequeña, pero este está hasta el cuello con el dinero. Tras varios intentos, logra encontrar un trabajo humilde pero temporal como guardia de seguridad en una pizzería abandonada. Una pizzería que se hace llamar Freddy Fazbear Pizza. Al comienzo todo es muy extraño, ya que la idea de vigilar un lugar abandonado con una historia algo oscura detrás no es lo que comúnmente se hace. Y evidentemente todo se va a poner de cabeza cuando descubran que los animatronics que estaban ahí en la pizzería, que antes eran amigos de los niños, ahora cobran vida. Pero quizás todo sea un poco más complicado y tanto la pizzería, los animatronics y los niños desaparecidos convertirían esta historia en algo todavía peor. Los que me sigan en mi canal saben que esta era mi 10ª película más esperada del año, pero que me estaba pudriendo por verla. Todo comenzó con un simple anuncio que decía que por ahí por el 2017 se iba a hacer una película de esta saga de videojuegos que para ese entonces era súper popular en el internet. Juegos de terror que tal vez no daban miedo, pero su historia complicada, sus personajes y su misterio hicieron que incluso niños se sentaran a jugarlo. Tanto así que hay mucha gente que todavía cree que Five Nights at Freddy's es un juego para niños, pero ese no es el punto. El punto aquí es que esta película demoró mucho en salir porque se decía que Scott Cawthon no le daba luz verde a ningún guión que se le presentaba. La película tuvo varias fechas de estreno, saltó de una productora a otra e incluso los directores que ya estaban confirmados terminaron retirándose. Algo tenía esta película que simplemente no quería hacerse, pero afortunadamente la tenemos con nosotros y pues yo le tenía muchas esperanzas. Yo estuve ahí cuando todo comenzó, ¿sabían? Yo jugué los juegos, hablé de ellos en video y por un momento fui un canal de Five Nights at Freddy's, al menos por un momento bien breve. Con el tiempo les fui perdiendo el interés, las historias ya no estaban teniendo mucho sentido y para cuando íbamos al cuarto juego ya sentía que estaban estirando el chicle demasiado. Por lo que un nuevo inicio en una película sería la forma perfecta para empezar de nuevo y trasladar este videojuego en una experiencia mundial fuera de los fans. Y honestamente no sé qué cosa le ven los fans a esta película porque para mí fue una gran decepción porque esto fue un rotundo desastre. Five Nights at Freddy's no es más que una mala y confusa película de terror que basa todo su éxito en manipular a los fans con el fanservice más plástico del mundo, pero al menos no es tan mala como Slenderman. Esa cosa demoró tanto en salir como Five Nights at Freddy's y siendo más o menos el mismo tipo de película se convirtió en una de las peores del 2018 y en una de las peores del género. Y esta otra pues no es así de mala, pero de que es mala lo es. Y el que seas fan no va a cambiar nada. Por lo mismo es que quisiera comenzar este análisis hablando de esta película, de cómo resultó como adaptación de los videojuegos, como adaptación de videojuegos y como película de terror. Pero Crash Willy, esta película no es de terror, Five Nights at Freddy's es más que simplemente terror. La película fue vendida como tal, así que vamos a hacerlo como ellos quieren que lo hagamos. Juzgarla como película de terror. En primera, si hablamos de Five Nights at Freddy's como adaptación de los juegos de Five Nights at Freddy's, yo diría que es lo que mejor le sale. El mayor reto que tenía esta película era posicionarse y distinguirse del montón de películas de terror con monos diabólicos que tenemos en el mercado. Y afortunadamente en el aspecto visual se ve como algo sacado del mundo de Five Nights at Freddy's. Sentí mucha nostalgia cuando sonaron los temas principales, cuando entran a la pizzería o cuando aparecen los animatronics por primera vez. No se ve que nada haya sido alterado, porque seamos justos, fácilmente pudieron haber malinterpretado todo. Que estos monos feos incapaces de verse lindos para cualquiera hayan sido poseídos por un libro de brujería y que justo tenían un pasado con el protagonista y la pizzería justo fue construida arriba de un cementerio. Pero aquí no es el caso, la historia es una cochinada, pero al menos saben por qué rutas se estaban yendo los juegos y tratan de mantener su alma de alguna manera. Por eso me molesta tanto que la película terminara siendo para mayores de 15 años, porque si ya eran fieles al material original, solo les faltaba traumar con violencia o con terror visual. Y ya que hablamos de visuales, a mí me encantó cómo lucen y todo lo que hacían los animatronics. Yo ya sabía cuál era el misterio que ocultaban estos monos y digamos que la película hace un pésimo trabajo construyendo su misterio, pero ver a Freddy, a Bonnie, a Chica, a Foxy y al Mr. Cupcake ser animatronics reales que se mueven en pantalla fue una decisión más que acertada. En una época en donde todo tiene que ser creado por CGI, era muy fácil de que aparte de cambiarle los diseños, todo se viera muy feo y como que simplemente
se viera de que no estaban ahí. Estos no, son los animatronics de los juegos, y verlos interactuar y asesinar como animatronics reales me hizo apreciar el esfuerzo detrás de los efectos especiales. Y en realidad todo lo relacionado con los juegos, como su historia, mitos, elementos, personajes y todo eso está aquí, y los fans van a poder darse un gusto agarrando cada cameo reconocible en pantalla. Pero ahora, si hablamos de cómo salió esta película como adaptación de videojuegos, el caso es bien distinto, ya que Five Nights at Freddy's tiene la tonta y anticuada mentalidad de justificar una mala escritura con que si no la entendiste es porque no has jugado los juegos. ¿Hay alguien en este mundo que siga creyendo eso? Porque ha sido destruido de tantas formas posibles que ya le mataron la validez. La película hecha para fans no existe, nunca existió y jamás va a existir, y Five Nights at Freddy's está bien lejos de ser la excepción. Podrá verse y tener cosas reconocibles todo lo que quieran, pero en cuanto a su alma, se siente tan aburrida y genérica como cualquier película basada en videojuegos de los 80s, 90s, incluso desde inicios del 2000, donde solamente entienden lo básico de lo que están hablando, como si hubiesen visto un resumen en internet y ya creen saber de lo que están hablando. Pero si ese es el caso, Crash Willy, entonces ¿por qué esta película está siendo defendida por los fans de aquella película que dices tú que es tan superficial? Pues es porque hay miles de cameos y referencias metidas una atrás de otra con calzador, del tipo que te hacen creer que estás viendo una buena película en verdad, porque creen que la canción de los Living Tombstones apareció en los créditos, porque es la parte final de la película, la parte que uno siempre se lleva a la casa con más fuerza, pero solo están ahí para adornar todo esto que está bien feo, como fue el caso actualmente de Mario Bros, de Jurassic World o como fue con Spider-Man Lotus. No se enfocan en hacer funcionar bien esta historia y sus diferentes elementos para que funcionen como lo hacen en los juegos y mostrar por qué son tan populares. Solo se enfocan en crear un misterio muy mal hecho donde lanzan un montón de preguntas a la pantalla y menos de la mitad se resuelven, ya que por alguna extraña razón nadie en este mundo dice nada y de todos dicen las verdades a medias en los momentos de mayor tensión, y las preguntas que sí son respondidas no son tan satisfactorias como la película cree que son. De hecho, esta película cuenta con varias inconsistencias bastante grandes donde de nuevo plantean un montón de cosas y para el final de la película la mayoría de estas salieron de la película por arte de magia. Nunca tiene peso la historia de, no sé, del padre golpeado por nada, o la tía malvada y grosera que la matan y nadie se preocupa por ella, y eso que es más importante, o qué es lo que tiene esta pizzería que hace que tus sueños se modifiquen para que los niños puedan hablar con Mike. Yo sé que explican esto en los juegos, no soy estúpido, pero el hecho de que me digas eso refuerza lo que estoy diciendo. La película es incapaz de sostenerse por sí sola y tira cosas al azar sin ser explicadas porque tenías que haber jugado el juego para poder ir a ver la película, como si esto fuese un examen. Al menos que estén decidiendo responder todo eso que se quedó en el aire en las futuras películas, porque de ser así el caso podría ser igual o peor. Eso sin mencionar que la edición es terrible y parece cortar partes importantes de la historia y del desarrollo de sus personajes, porque todos en esta película sin falta alguna son malos actores y sus personajes no dan más de vacíos. Tal vez haga una excepción con Matthew Lillard porque me gustó su interpretación de ser un loco manipulador que le cuesta ocultar su lado macabro. Pero por ejemplo, Josh Hutcherson hace tiempo que no lo veía actuar en una película y aquí me pareció terrible. Todo el rato tiene cara de no querer estar ahí porque no está dando el máximo de su actuación, salvo que llegue las partes de terror donde se ve obligado a gritar. Y como personaje es la clásica figura paternal que debe cuidar a su hija barra hermana de una relación difícil, y los dos deberán unir fuerzas para derrotar a la entidad maligna en una casa embrujada barra pizzería, y al final crean su lazo de nuevo. La niña esta que interpreta a Abby me pareció una muy mala actriz, más comparándola con el otro niño rubio que era desaparecido, que es mucho mejor actor. Y en general la niña es rara, nunca queda claro si estaba loca o no, pero la cosa es que hace cosas que ninguna persona en su posición lo haría, al menos que solamente la hayan estado ocupando para tener sus momentos convenientes, los cuales son demasiados, y ahí tendría mucho sentido. La policía Vanessa es un intento ridículo para crear más misterio al asunto, aparte de tener cero personalidad. La tía fue insoportable de principio a fin, y no sé por qué la tenían como una villana secundaria cuando tenemos todo lo de los animatronics y la pizzería, que es mucho más interesante. Y los bandidos solamente entran a esta película para que los maten censuradamente. Uy, perdón por el spoiler, supongo. Y ya, para acabar con esta decepción, hablemos cómo salió Five Nights at Freddy's como película de terror, porque eso es lo que es. Y se mueren de hambre. Y de hecho es muy confuso todo esto porque nunca se decide si quiere ser terror o no. Toda la publicidad pintaba esta película como de terror y horror, tipo slasher, pero cuando ves la película, rara vez vas a sentir algo parecido al suspenso. Vive en un limbo medio extraño donde a veces quiere ser terror con muñecos diabólicos y por otra parte quiere ser ET con esto de la relación de
de humanos, robots, alienígenas. Por otra parte, es una especie de policíaco bien promedio, pero luego sí quiere ser esa película llena de fantasmas y posiciones malignas. Sea como sea, son pésimos en ese departamento. La película se vendió como una película de terror porque los juegos se vendieron como terror y está muy lejos de asustar o de traumatizar a alguien. En sí, quiten todo lo relacionado a Five Nights at Freddy's de esta película y lo más probable es que te vayas a encontrar con la típica película de terror cualquiera que te puedes encontrar fácilmente en Netflix. Piensen en cualquier película de terror donde toda la música se vaya quedando callada de a poco para que evidentemente te salte el screamer en la cara como lo hacen los juegos, o en su defecto que sigan ocupando los mismos trucos del Conjuro, tipo de que te vaya a saltar el screamer y no había nada y luego cuando te volteas y ahí estaba el screamer. Y el uso de la violencia es patético. Se nota que la película es para adultos y de último momento decidieron hacerla apta para todo público, como le pasa al cine comúnmente. Y no, maldito fanboy, el hecho de que los juegos tengan screamers no significa que esté bien o que esté bien que la película los tenga y mucho menos que vaya a funcionar. En todo caso, ese ha sido siempre el aspecto más criticable de los juegos, así que aquí y en los juegos es algo malo. Y en una película basada en un juego que es conocido por causar sustos y terror con animatronics diabólicos y gente que es secuestrada y mata a niños inocentes, y esta termina estando tan censurada, entonces ¿con qué mierda nos dejan? Ahora entiendo por qué Scott Cawthon estaba a rechazar guiones, porque tal parece que todos eran de la misma calidad. Películas mediocres de terror con mala narrativa, malos personajes, mala construcción de su mundo y de su misterio, donde están más preocupados por explotar a los fanáticos de los juegos, estirando a esto a una franquicia de quién sabe cuántas películas. Pero vamos a adornarlo con un montón de referencias tiradas a la cara y ya estamos listos. Si resulta que la película es mala, vamos a decir que estaba hecha para los fans. Pero como ya se dijo, eso es solamente una excusa para justificar la mala calidad de una película fingiendo que nos gustó a todos. Y para aquellos que ya están listos para decir de que nada de esto importó, de que somos unos amargados, de que la única opinión que cuenta aquí son los de los fans y la del resto de las personas no y toda esa basura, solo refuerza tu ignorancia y tu capacidad de exigirle calidad a los que tanto amas conformándote con literalmente cualquier cosa. Y todo lo que dije respecto al apartado visual de que se parece a los juegos es verdad, es la mejor parte de toda esta película. Pero el resto de esta no funciona. No funciona como película de videojuegos ni como película de terror, y como producto de Five Nights at Freddy's los juegos siguen siendo muy superiores. Una gran decepción en verdad, y para que diga que Willy's Wonderland es mejor que esto, es porque algo hiciste muy mal. Pero ya es demasiada decepción y quiero terminar con todo esto. Mi calificación final para Five Nights at Freddy's es un 3.3 de 10. Y eso que tenía camiseta y todo para celebrar este momento, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo sin insultar. Coméntame qué te pareció Five Nights at Freddy's en tu opinión personal. Y pues si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir. Yo soy Crash Willy, les digo hasta pronto. Nos vemos. Chao. Like this.